Evangelio de hoy. Martes 17 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 43 al 48. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Por qué si aman solamente a quienes los aman, qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llamada a una misericordia lunar. Jesús muestra una perspectiva nueva, no se conforma con una moral que se queda en el mínimo exigible. Amarás a tu prójimo era un gran avance respecto a culturas tribalistas. Pero eso en la antigua alianza no significaba amar al enemigo. Jesús da un paso más, pide una misericordia amplia, como la luna que refleja la luz de Dios aún en lo oscuro. El verdadero Hijo de Dios no discrimina entre bondad recibida. Tiene un corazón dispuesto a responder a la gracia que brota del Padre. Amar a los enemigos para ser hijos del Padre. El amor universal, capaz de abarcar incluso a quien nos causa daño, nos asemeja a Dios. Hacer salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Es solo una manifestación de su amor generoso. Si deseamos ser verdaderamente hijos de ese Padre, debemos cultivar un corazón que no hace excepciones. Amar de ese modo no es natural, sino un don. Es ser capaces de orar por quien nos hiere, de desear el bien incluso para quienes nos persiguen. La oración como acto de reconciliación. Cuando Jesús pide orar por quienes nos persiguen, no sugiere una oración neutrificante o fría, sino una oración que intercede. Reza desde la compasión, perdona desde el corazón. Orar por nuestro enemigo nos humaniza y nos libera de la espiral de rencor. Es un acto que reconoce en el otro una persona creada por Dios, con dignidad y capacidad de conversión. Esa oración torna al agresor en destinatario de la gracia y, en paralelo, convierte nuestro corazón en un vaso para amar sin medida. La misericordia que no necesita recompensa. Si solo amamos a quienes nos aman, no hemos entendido la lógica de Dios. Ese amor es mezquino, propio del ego humano que actúa por cálculo. Jesús lo confronta, ¿qué mérito tiene amar a quienes también aman? Amar sin esperar nada a cambio, incluso sin recibir gratitud. Es signo de una fe que confía en la recompensa divina. Así se cultiva la generosidad evangélica que no mide esfuerzos, ni registros de correspondencia emocional. Ruptura con el círculo cerrado de la mutualidad. Amar solo dentro del círculo de los que piensan como nosotros. Como si solo existiera merecimiento, es posición común. Jesús la describe como propia de publicanos y paganos. Ese nivel mínimo de humanidad no le basta. La grandeza del discípulo está en su capacidad de traspasar cercos, de no limitar la generosidad a círculo cerrado. Su amor es revolucionario porque rompe con toda lógica tribal y recíproca. La perfección del Padre como meta evangélica. Son perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta frase final eleva la propuesta. La palabra perfectos, teleioi, se refiere a una madurez que ampara y abraza, no a una pulcritud moral mecánica.
Jesús nos invita a crecer en capacidad de amar tan inmensamente como Dios ama. La perfección cristiana es un progreso hacia un corazón más diáfano, dispuesto a acoger la luz del amor divino. Un amor que rompe la lógica social. Las palabras de Jesús abren una grieta en cualquier estructura de reciprocidad. No se ama porque dan, sino porque se recibió primero. Esto transforma las relaciones humanas desde la base. Un solo acto generoso en la dirección equivocada no transforma una relación. Pero un corazón que ama sin condicionales sí transforma la visión de quien ama y de quien es amado. Este es el estilo del reino, un cambio silencioso pero profundo. La misericordia que da testimonio. Vivir este evangelio no es siempre cómodo. Va en contra del orgullo, de la persona agraviada que busca reconocimiento del daño. Sin embargo, cuando uno decide orar por el enemigo, mira al agresor como un necesitado de gracia. No se trata de justificar el mal, sino de revelarlo ante el único juez justo, Dios. Ese gesto de perdón, escondido o público, se convierte en testimonio viviente del Evangelio del Señor. Un corazón universal y reconciliador. El sol y la lluvia son símbolos hermosos del amor sin fronteras de Dios. En su luz y en su misericordia todos somos alcanzados, sin distinción, sin jerarquías. La tarea del discípulo es reflejar ese mismo movimiento generoso. Se nos llama a quitar los muros que separan etnias, culturas, ideologías. Se alienta una visión del prójimo que ya no es extraño ni enemigo, sino hermano, porque todos procedemos del mismo Padre. Un pacto de amor que sella nuestra identidad. Ser hijos del Padre no es un título, es un pacto de amor y de misión. Esa filiación se hace visible cuando actuamos como Él actúa. Cada paso para amar más allá de lo cómodo. Es una confirmación de nuestra identidad bautismal. Y aunque este caminar suponga dolor, incomprensión o sacrificio, se convierte en piedra viviente de una iglesia que camina hacia la perfección. Resonancia para hoy, respuesta al odio contemporáneo. En tiempos en que lo más fácil es responder con odio, desprecio o indiferencia. A quien piensa diferente, estas palabras de Jesús adquieren una potencia liberadora. Nos instan a no caer en la espiral de la cancelación, del insulto público, de la venganza digital. Nos llaman a una santidad que resplandece en el testimonio de paz. Y recuerdan que nuestra fuerza nunca estará en la violencia, sino en la fidelidad a las bienaventuranzas que traen vida. El amor como señal del reino. Jesús no plantea el amor al enemigo como una opción de virtud reservada a algunos santos, sino como una característica fundamental de la vida en el reino de Dios. Este tipo de amor no nace del sentimiento ni de la conveniencia, sino de una elección consciente que brota de la gracia. Al amar a los enemigos, los cristianos manifiestan que están en sintonía con un reino que no se rige por la lógica del mundo. No hay en esto ingenuidad, sino una profunda comprensión de que el mal no se vence con más mal, sino con el bien. El escándalo del perdón radical. La propuesta de Jesús fue, y sigue siendo, escandalosa. En un mundo donde la justicia suele entenderse como retribución, pedir que se ame al enemigo parece una traición a la justicia. Pero Jesús no propone negar el daño, sino responder al mal con un bien que transforma. El perdón no justifica al agresor, pero libera al ofendido del veneno de la amargura. Esta lógica solo es posible desde una fe profunda en que Dios es juez y redentor. El amor que vence a la violencia. La historia demuestra que solo el amor verdadero tiene capacidad de romper el ciclo de la violencia.
Donde hay odio y rencor, el alma se encierra. Pero donde hay perdón y compasión, se abren posibilidades nuevas de encuentro y restauración. El Evangelio invita a los cristianos a ser constructores de paz, no agitadores de venganza. Y eso empieza con pequeños gestos, no devolver insulto por insulto. No hablar mal del otro, orar sinceramente por quien nos ha herido. La perfección como plenitud de amor. Cuando Jesús dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, está hablando de plenitud, no de impecabilidad moral. La perfección evangélica es un proceso de maduración en el amor. Cada vez que elegimos amar cuando no es fácil, damos un paso más en ese camino hacia la semejanza con Dios. La santidad cristiana no consiste en no equivocarse nunca, sino en ser cada vez más capaces de amar como ama el Padre. Con libertad, gratuidad y misericordia. Jesús, el modelo de este amor. El mayor testimonio de amor a los enemigos es el mismo Jesús en la cruz. Mientras era insultado, golpeado y crucificado, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con ese gesto, convirtió el lugar de la mayor injusticia en el acto de redención más profundo. Él no solo enseñó con palabras, sino con su vida. Por eso, seguir a Cristo implica tomar también la cruz del perdón. Incluso cuando parezca absurdo. La comunidad como escuela de amor. Vivir este evangelio no es tarea individualista. La comunidad cristiana es la escuela, donde aprendemos a amar a los enemigos cotidianos. El hermano difícil, el compañero que nos hiere, la autoridad que nos malentiende. Ahí se pone en práctica el evangelio. Nadie nace sabiendo amar así. Es una gracia que se cultiva en el roce diario, en la corrección fraterna, en la paciencia mutua. El amor como decisión, no como emoción. Amar a quien nos odia no significa sentir afecto por él, sino decidir hacerle el bien. El amor evangélico no depende del estado de ánimo, sino de la fidelidad a Cristo. Así como el sol sale cada día sin preguntar quién lo merece, también el cristiano es llamado a amar sin condiciones. Esta forma de amor no es debilidad, sino fuerza. La fuerza de quien elige no dejarse gobernar por el mal. Una espiritualidad de frontera. Jesús siempre llevó la espiritualidad a las fronteras. Tocó leprosos, habló con samaritanos, perdonó a pecadores. Amar al enemigo es la espiritualidad de frontera por excelencia. Implica salir del egoísmo, de la zona de confort, para acercarse a quien se ha convertido en otro por el conflicto. Allí se manifiesta de manera más clara la identidad cristiana. Donde la mayoría ve enemigos, el discípulo ve oportunidades de reconciliación. Amar sin medida, como Dios. Dios no calcula. Ama porque es su naturaleza. Nos invita a entrar en esa dinámica, donde el amor no se da por mérito, sino por gratuidad. Nosotros, creados a imagen y semejanza suya, estamos llamados a reflejar ese amor. No se trata de tolerancia pasiva, sino de un amor activo, que busca el bien, construye puentes, derriba muros. El cristiano ama así no para ganar algo, sino porque ha sido amado primero. La renuncia al odio como camino de liberación. Renunciar al odio no es una pérdida, sino una liberación. Quien vive alimentando rencores, termina encadenado a su dolor. Pero quien, por gracia, logra perdonar, abre su alma a la paz. Jesús no nos pide amar a nuestros enemigos para humillarnos, sino para liberarnos. El amor, cuando es verdadero, sana las heridas más profundas.
No por olvidar lo que pasó, sino por trascenderlo. La justicia que nace del amor. Muchos temen que amar al enemigo implique renunciar a la justicia. Pero el amor evangélico no niega la justicia, la trasciende. Es una justicia que no busca venganza, sino restauración. El verdadero cristiano no niega el mal, pero responde con el bien. El amor cristiano busca que incluso el que ha hecho daño pueda volver a levantarse, convertirse y hallar su dignidad. La misericordia como raíz del amor perfecto. Jesús revela en este pasaje la misericordia como atributo esencial de Dios. No ama solo a los buenos, ni espera que lo amen primero. Ama, porque su amor es creativo, transformador, fiel. El cristiano, al reflejar esa misericordia, se convierte en testigo del rostro divino. En un mundo que condena con rapidez. El que elige la misericordia anuncia un Dios diferente, lleno de ternura. Más allá de la reciprocidad. El amor humano suele estar condicionado. Damos amor esperando recibir. Pero Jesús rompe ese esquema y propone amar sin esperar recompensa. Esto no es irracionalidad, sino libertad. Amar incluso cuando no somos correspondidos es actuar como hijos del Padre. Es entender que la fuente de nuestro amor no es el otro, sino Dios mismo que nos habita. El amor que desafía las estructuras del mundo. El mundo muchas veces ridiculiza o desprecia este amor. Se asocia el perdón con debilidad, la bondad con ingenuidad. Pero el cristiano está llamado a vivir desde una lógica superior. A amar sin responder al cálculo, a la estrategia o al interés. Esta es la revolución más profunda, una transformación que comienza en el corazón y se expande hacia la sociedad. Educar el corazón en el amor. Este tipo de amor no surge espontáneamente. Necesita ser cultivado, alimentado en la oración, en la vida sacramental, en la meditación del Evangelio. El corazón humano, herido por el pecado, tiende al juicio, a la revancha. Pero Dios, con paciencia, educa nuestra sensibilidad. Para que veamos al otro no como enemigo, sino como hermano herido, necesitado de amor. Amar como acto de fe. Amar al enemigo es un acto de fe. Es creer que Dios puede cambiar lo que el hombre no puede. Es confiar en que el amor tiene más poder que el odio. Aunque las apariencias digan lo contrario. Es sembrar sin ver aún el fruto. Pero convencidos de que ningún gesto de bondad se pierde. Amar así es caminar sobre el agua, con los ojos puestos en Cristo. La cruz, el lugar donde el amor y la justicia se abrazan. En la cruz, el amor no niega la justicia, sino que la cumple en su forma más alta. Jesús no minimiza el pecado, sino que lo asume y lo redime. Su amor crucificado se convierte en la respuesta definitiva al mal. Por eso, amar al enemigo es tomar la cruz. No como resignación, sino como acto supremo de libertad y redención. Un camino para la iglesia de hoy. Hoy más que nunca, el mundo necesita testigos de este amor. En medio de divisiones, odios, guerras y polarizaciones, el Evangelio nos pide ser luz. No basta con tener razón, hay que tener caridad. La Iglesia está llamada a ser comunidad de reconciliación, de puentes, de acogida. Solo así podrá hablar con autoridad profética en medio del ruido de este mundo. Amar al enemigo, una libertad que no se negocia. Amar al enemigo es uno de los gestos más libres que existen. No porque sea fácil, sino porque implica salir de la esclavitud del resentimiento. Quien odia, aunque se crea fuerte, vive bajo el dominio de quien le ha herido.
Solo quien ama verdaderamente se desprende de esas cadenas invisibles. Amar al enemigo es un acto radical de soberanía interior. Es elegir el bien cuando todo dentro de uno pide venganza. Dios no excluye, su amor es para todos. Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos. Esto no es indiferencia moral, es un signo del amor universal de Dios. Él ama a cada ser humano con la misma intensidad. Aunque su corazón sufra ante el pecado. Para Dios, incluso el más perdido sigue siendo hijo. Esta mirada divina nos invita a revisar nuestras propias actitudes. De exclusión, prejuicio o superioridad. La perfección cristiana, imitar al Padre. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, nos dice Jesús. No se trata de una perfección sin fallos, sino de un corazón que ama como Dios ama. Esa perfección es la madurez espiritual de quien ha dejado atrás el egoísmo. Es la expresión de un corazón lleno del Espíritu, que no ama por obligación, sino porque ha sido transformado por la gracia. El amor que redime las relaciones rotas. Muchas veces, el mandato de amar al enemigo se vive en lo cotidiano. En familias divididas, amistades heridas, relaciones laborales marcadas por la hostilidad. Jesús no nos pide amar en abstracto, sino en lo concreto. Allí donde hay una herida, una ruptura, Él quiere entrar para reconciliar. Amar al enemigo puede significar dar el primer paso. Incluso si el otro no responde. Es confiar en que el amor sembrado dará fruto en su tiempo. Una respuesta a la lógica de la violencia. Vivimos en una cultura que glorifica la revancha. Que aplaude la respuesta rápida, que desprecia la paciencia. Pero Jesús nos propone otro camino. El de la no violencia activa. Amar al enemigo no significa ser pasivos ante la injusticia, sino responder con acciones que no alimenten el ciclo de odio. Es transformar el conflicto desde dentro, con la fuerza del bien. Orar por quienes nos persiguen. Jesús no solo nos dice que amemos, sino que oremos por nuestros enemigos. Esto es profundamente liberador. Orar por quien nos ha herido no solo es un acto de intercesión, sino una medicina para nuestro propio corazón. Nos ayuda a ver al otro con ojos distintos, a desearle el bien. A confiar en que Dios puede cambiar cualquier corazón. Una identidad distinta, hijos del Padre. Al amar a nuestros enemigos, mostramos de quién venimos. No somos simplemente buenas personas, somos hijos del Padre Celestial. Esa identidad no es mérito nuestro, es un don recibido en el bautismo. Pero necesita ser alimentada cada día, sobre todo en las decisiones difíciles. Amar como Él ama es vivir conforme a nuestra verdadera identidad. La coherencia del corazón cristiano. Jesús nos interpela sobre qué mérito tiene amar solo a quienes nos aman. Nos desafía a ir más allá de la lógica del interés. El amor cristiano es coherente cuando no hace distinción. Cuando es generoso incluso con quien no lo merece. Esa coherencia no se impone por ley, sino que brota del amor recibido por Dios. Es un fruto del Espíritu en nosotros. Amar como camino de santidad. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en amar en lo ordinario de cada día. Y pocas cosas hay más difíciles y santificantes que amar al que nos ha hecho daño. En ese amor probado se forjan los santos. No en los aplausos ni en los éxitos, sino en los silencios. En las lágrimas contenidas, en las decisiones secretas del alma. Un evangelio que cambia el mundo. Si todos viviéramos este evangelio,
el mundo sería radicalmente diferente. Las guerras se apagarían. Los odios se desarmarían, las heridas empezarían a sanar. Jesús no propone una utopía, propone el reino. Y ese reino comienza en cada corazón que se atreve a amar como Él. No es fácil, pero es posible con su gracia. El amor como decisión, no como sentimiento. Amar a los enemigos no es una emoción espontánea. Ni una simpatía que brota del corazón sin esfuerzo. Es una decisión consciente y firme que muchas veces se toma en medio del dolor, la humillación o el rechazo. Jesús no nos está pidiendo que sintamos ternura por quien nos ha dañado, sino que elijamos tratarle con dignidad. Desearle el bien y, si es posible, tenderle la mano. Esta forma de amar no se sustenta en la reciprocidad, ni en la justicia humana, ni en el mérito del otro, sino en la semejanza con el amor que Dios nos tiene a nosotros. ¿Acaso Él no nos amó cuando aún éramos pecadores? ¿Acaso no perdonó a quienes le crucificaban mientras colgaba del madero? Amar al enemigo, entonces, es un acto de libertad espiritual, que desafía el instinto humano de autodefensa y venganza. El enemigo como oportunidad de conversión. Muchas veces evitamos pensar en nuestros enemigos porque nos incomodan. Nos recuerdan heridas abiertas o nos enfrentan con lo peor de nosotros mismos. Pero Jesús transforma esa figura molesta en un instrumento de conversión. El enemigo nos confronta con nuestra necesidad de perdón, de humildad, de sanación interior. Si aprendemos a mirar a quien nos ha dañado como un ser humano herido, tal vez tan herido como nosotros, entonces empieza a cambiar nuestra perspectiva. El enemigo deja de ser un obstáculo para la paz y se convierte en un camino hacia ella. Porque es en el ejercicio del amor más difícil, donde Dios nos moldea, nos pule, nos purifica. No hay escuela más alta de santidad que amar a quien no nos ama. La revolución silenciosa del amor. El mundo está habituado a las revoluciones violentas, a los cambios impulsivos, a las luchas por el poder. Pero Jesús propone una revolución silenciosa y transformadora. La revolución del amor radical. Esta revolución comienza en el corazón de cada creyente que decide no devolver mal por mal, que opta por bendecir cuando ha sido maldecido, que perdona en lugar de guardar rencor. Es una revolución sin banderas, sin armas, sin gritos. Es la revolución de la cruz, del perdón, de la entrega total. Cuando esta lógica del Evangelio se encarna en la vida cotidiana, transforma familias, vecindarios, comunidades enteras. Cambia el mundo desde lo más profundo. Sin espectáculo, pero con frutos eternos. El amor como testimonio ante el mundo. Jesús no nos pide amar a los enemigos solo por un bien interior, sino también como un testimonio ante el mundo. Vivimos rodeados de odios enquistados, de polarización, de gente que no sabe cómo salir del espiral de la violencia verbal y emocional. En este contexto, un cristiano que perdona y ama a quien le ha hecho mal se convierte en una luz poderosa. No es ingenuidad, es firmeza espiritual. No es debilidad, es la fortaleza que solo da el Espíritu Santo. Cuando el mundo ve esta clase de amor, reconoce que hay algo más allá de lo humano, que hay una gracia en acción. El testimonio del amor radical, vivido en silencio y fidelidad, tiene más fuerza que 1000 discursos. La cruz, modelo supremo del amor a los enemigos. Toda la enseñanza de Jesús sobre el amor a los enemigos culmina en la cruz.
Allí no solo predica, sino que vive en carne propia lo que enseñó. Mientras es torturado, escupido, despreciado, no lanza maldiciones. No amenaza con castigos, no se venga. Al contrario, intercede: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase debería resonar en nosotros cada vez que somos tentados a devolver el mal, a cerrar el corazón, a endurecernos. La cruz no es solo un símbolo de dolor. Es la cátedra del amor más puro. Allí aprendemos lo que significa amar más allá de toda lógica humana. Amar no es permitir abusos. Es importante aclarar que el amor a los enemigos no equivale a tolerar el abuso, la injusticia o la manipulación. Jesús no nos llama a ser ingenuos ni a permitir que nos destruyan. El amor cristiano es inteligente, firme y también capaz de poner límites. Amar a quien nos hace daño puede significar, en ciertos casos, tomar distancia para proteger nuestra dignidad, sin caer en el odio ni en el deseo de venganza. El perdón y el amor no anulan la necesidad de justicia. Pero la justicia cristiana no busca destruir, sino restaurar. Hay un equilibrio que solo la oración y la sabiduría del Espíritu pueden darnos. El amor que nos humaniza. Cuando amamos como Dios ama, nos parecemos más a Él. Pero también nos volvemos más plenamente humanos. Porque el hombre fue creado para amar. Para vivir en comunión, para construir paz. El odio, aunque a veces nos parezca justificado, siempre desfigura nuestra humanidad. Nos vuelve duros, fríos, distantes, desconectados de nuestro propósito más profundo. Amar a los enemigos, entonces, no solo nos eleva espiritualmente, sino que nos devuelve a nuestra vocación original. Ser imagen y semejanza del Dios que es amor. Esta es una de las formas más auténticas de vivir como verdaderos hijos del Padre. Un amor que rompe barreras culturales. Jesús enseñó estas palabras en una cultura profundamente dividida por enemigos étnicos, religiosos y políticos. Lo mismo ocurre hoy. Las guerras, los muros ideológicos, las discriminaciones y prejuicios siguen alzando fronteras en los corazones humanos. Pero el Evangelio no reconoce fronteras para el amor. Jesús llama a amar al samaritano, al romano, al extranjero, al pecador, al diferente. Amar al enemigo es, también, abrazar al distinto. Tender la mano al que está fuera de nuestro círculo. Es vencer el miedo a lo diferente con la fuerza de la caridad. El Espíritu Santo, fuente del amor imposible. Amar de este modo no es natural. No se logra solo con voluntad humana. Por eso Jesús no nos deja solos. Nos ha dado su Espíritu para que podamos amar como Él. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, derramado en nuestros corazones. Es Él quien nos da el poder de perdonar lo imperdonable. De sanar lo que parecía imposible, de ver al otro con los ojos de Dios. Cuando no podemos amar, debemos pedir. Clamar: Espíritu Santo, enséñame a amar. Y Él lo hará, con paciencia y fuerza, día a día. La verdadera libertad nace del perdón. La mayoría de las veces creemos que perdonar es hacerle un favor al otro. Pero con el tiempo comprendemos que perdonar, y más aún amar al enemigo, es sobre todo un acto de liberación para uno mismo. El resentimiento, el rencor, el odio, se van acumulando como piedras en el alma y van robando el aire, la paz, la claridad de la mirada. Cada vez que elegimos no perdonar, nos encadenamos más a ese dolor.
reviviendo mentalmente las ofensas una y otra vez, con sus detalles punzantes. Pero cuando, con la gracia de Dios, damos el paso del perdón sincero, algo profundo se rompe en nosotros. Ya no dependemos de lo que el otro haga o deje de hacer. Ya no somos esclavos de la herida. Somos libres. Perdonar es abrir la celda, no para que el otro salga, sino para salir nosotros. Es el gesto más fuerte de autonomía espiritual. Nadie me obliga a odiar, yo elijo amar. La perfección cristiana como plenitud del amor. Cuando Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, no habla de una perfección obsesiva o legalista. Habla de una perfección que consiste en amar como Dios ama. Una perfección de la caridad, una madurez del corazón. Que no pone condiciones para el amor. Que no lo raciona según la simpatía o el interés. Sino que se da por completo incluso a quien no responde. Esta es la perfección que da sentido a todo lo demás en la vida cristiana. No es perfección moralista, ni ascética en sentido estricto, sino plenitud de misericordia, como la del Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Esta es la santidad a la que estamos llamados. No a no equivocarnos nunca, sino a amar siempre, incluso desde nuestras heridas. Incluso desde nuestras fragilidades. Y este camino se recorre paso a paso. Cada vez que elegimos la humildad por encima del orgullo, la bondad por encima del juicio, la ternura por encima del resentimiento. Cuando el enemigo duerme en casa. A veces pensamos en el enemigo como alguien lejano, extraño, ajeno. Pero muchas veces nuestros enemigos están cerca. En nuestra propia familia, comunidad, parroquia, incluso en nuestro propio interior. Tal vez no nos hicieron un gran daño, pero hay heridas pequeñas, cotidianas, que con el tiempo se infectan, una palabra mal dicha. Una falta de reconocimiento, un gesto indiferente. Y allí, en lo más íntimo, empieza a crecer una enemistad silenciosa, pasiva, que se disfraza de cortesía o distancia, pero que en el fondo encierra resentimiento. Jesús quiere sanar también esas relaciones rotas que nadie ve. Nos llama a amar no solo al que nos odia abiertamente, sino a reconciliarnos con ese hermano con el que ya no hablamos, con el que simplemente convivimos sin tocarnos el alma. El amor cristiano es concreto, cotidiano, encarnado en gestos humildes de reparación. A veces basta con un paso pequeño. Una conversación sincera, una disculpa, un abrazo. El enemigo dentro de mí. No todos los enemigos están afuera. Uno de los mayores desafíos del amor cristiano es reconciliarse con uno mismo. Con el enemigo interior que nos sabotea, que nos culpa, que nos acusa. Muchos creyentes viven con una mirada dura sobre sí mismos. No se perdonan errores pasados, se critican sin misericordia. Se juzgan con severidad. Pero Jesús, que nos llama a amar a los enemigos, también quiere que nos veamos con los ojos del Padre. Ojos de compasión, de paciencia, de ternura. El amor propio sano no es egoísmo. Es gratitud por lo que somos, incluso con nuestras heridas. Reconciliarnos con nuestra historia, con nuestras decisiones, con nuestras sombras, es parte esencial del camino espiritual. Solo cuando me dejo amar por Dios, con todo lo que soy, puedo amar de verdad a los demás. El amor que no espera recompensa. Jesús dice, si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los paganos hacen lo mismo. El amor evangélico es gratuito, no espera respuesta,
no hace cálculos. Este amor es tan desinteresado que incluso si el otro no cambia, no pide perdón, no se arrepiente, yo lo sigo amando. ¿Por qué? Porque no amo para obtener algo, sino porque he sido amado primero por Dios. Esta es la lógica de la gracia, un amor que nace en el corazón de Dios y que se derrama en nosotros para ser compartido. En un mundo que mide todo por la utilidad, por los beneficios, por la reciprocidad, el amor cristiano parece absurdo. Pero es precisamente su gratuidad lo que lo convierte en signo del reino. Cuando alguien ama sin esperar nada a cambio, revela que en él habita algo divino. Ese amor es semilla de eternidad sembrada en el tiempo. Un amor que intercede por el enemigo. Jesús no solo manda amar, sino también orar por los que los persiguen. Esto es profundamente liberador. Porque la oración no solo transforma la situación, sino que transforma nuestro corazón. Cuando oramos por quien nos ha herido, dejamos de centrarnos en el dolor y comenzamos a mirar al otro como un hijo de Dios. La oración nos abre a la posibilidad de ver lo que hay más allá del agravio. La historia, el sufrimiento, la fragilidad del otro. No significa justificar el mal, sino reconocer que todos somos necesitados de gracia. Además, la oración es un canal por donde fluye la sanación. A veces no podemos hablar con quien nos ha dañado, pero sí podemos llevarlo ante el Padre. Poner su nombre en el altar de nuestra intimidad con Dios. Y ahí, en el silencio, empieza una nueva obra. No en el otro, sino en nosotros. La lógica del reino, vencer el mal con el bien. El Evangelio es una inversión radical de los valores del mundo. Donde el mundo dice, defiéndete, Jesús dice, perdona. Donde el mundo dice, haz justicia con tus propias manos. Jesús dice, pon la otra mejilla. Donde el mundo dice, no olvides lo que te hicieron. Jesús dice, ama, incluso a quien te persigue. Esta lógica no se impone con poder, sino que se propone con humildad. Es la lógica del reino, que crece en el secreto del corazón. Como una semilla pequeña que un día se convierte en árbol frondoso. Amar al enemigo no solo desafía la lógica humana, sino que la redime, abre una puerta por donde puede entrar la novedad de Dios. Vencer el mal con el bien es la táctica de los santos, la estrategia de la eternidad. El enemigo como maestro. Dios puede servirse incluso de nuestros enemigos para hacernos crecer. Ellos nos obligan a mirar dentro de nosotros, a reconocer nuestras reacciones, a entrenar la paciencia, la mansedumbre, la oración constante. Son espejos que revelan nuestros límites y a la vez oportunidades para ejercitar las virtudes cristianas. En ese sentido, el enemigo se convierte en un maestro involuntario de santidad. No se trata de idealizar el sufrimiento, sino de descubrir en él una oportunidad para abrazar la cruz con Cristo. A veces crecemos más espiritualmente a causa de un enemigo que por muchos años de comodidad. Porque ese roce, ese conflicto, nos lanza de rodillas a la oración. Nos hace clamar por misericordia, nos despoja del orgullo. Y así, misteriosamente, el enemigo nos ayuda a llegar más cerca de Dios. El amor cristiano como semilla de resurrección. Todo amor sembrado, incluso si parece inútil o despreciado, germina en el tiempo de Dios. Amar al enemigo, aunque no veamos frutos inmediatos, nunca es en vano.
Porque el amor auténtico tiene un poder escondido. Atraviesa corazones, derrite muros, ablanda durezas. A veces el otro no cambia. Pero sí cambia el mundo invisible que nos rodea. Cada acto de amor es una semilla de resurrección, plantada en medio de la tierra árida del odio. Y un día, aunque no sepamos cuándo ni cómo, dará fruto. Porque el amor es la fuerza más fuerte del universo. Es lo que sostiene todo. Y si Cristo ha vencido al mundo con el amor, nosotros, sus discípulos, podemos transformar lo pequeño de cada día con ese mismo fuego. La perfección como camino de amor radical. Cuando Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, no nos está imponiendo una exigencia imposible ni nos está invitando a una perfección sin errores o sin caídas humanas. En el contexto de este pasaje, la perfección a la que se refiere es la perfección del amor. Un amor que no se limita a los que nos aman, que no se reduce a los que piensan como nosotros o comparten nuestras creencias, sino que se extiende incluso al enemigo, al que hiere, al que rechaza. Es una perfección que rompe la lógica del intercambio. Te doy si tú me das, y entra en la lógica divina del don gratuito. Dios ama sin medida, sin condiciones previas, sin cálculos ni defensas. Ser perfecto como Él es un camino, no una meta inmediata. Y este camino se recorre día a día, en los detalles cotidianos. En el perdón que se ofrece sin ser pedido, en el saludo amable a quien nos ignora. En la bendición que se pronuncia por aquel que nos ha herido. En ese esfuerzo silencioso, a veces doloroso, se va formando el corazón cristiano, el corazón que se va pareciendo cada vez más al de Cristo. El desafío de romper la cadena del odio. Uno de los grandes males del mundo es la cadena interminable del odio. Un daño genera resentimiento, y ese resentimiento se transforma en venganza. Y la venganza en más daño. Así, la historia de la humanidad se repite una y otra vez en guerras, enemistades familiares, rupturas sociales, divisiones profundas. Jesús, con su enseñanza, viene a poner fin a esa cadena. Pero no lo hace con imposiciones desde fuera, sino sembrando una semilla nueva en el corazón humano. La capacidad de amar más allá del mal recibido. Cuando alguien, desde su fe, decide interrumpir la lógica del ojo por ojo, está dando un paso decisivo hacia la sanación del mundo. Amar al enemigo es un acto revolucionario, que desarma al agresor y desactiva el ciclo del odio. No se trata de justificar el mal, sino de no permitir que el mal tenga la última palabra. Se trata de romper el círculo infernal con la fuerza luminosa del Evangelio. La oración, acto supremo de amor por el enemigo. Jesús nos invita no solo a tolerar o evitar a nuestros enemigos, sino a orar por ellos. Esta invitación puede parecer inalcanzable cuando la herida está fresca o cuando la traición ha dejado cicatrices profundas. Pero la oración es un misterio poderoso. Cuando oramos por alguien, incluso por quien nos ha hecho daño, dejamos que Dios actúe en esa relación. La oración por el enemigo no es una forma de justificarlo, sino de ponerlo en manos de Dios. De liberar nuestro corazón del rencor y de permitir que sea el Espíritu Santo quien transforme, tanto al otro como a nosotros mismos. Es un acto de fe profunda, porque implica reconocer que el amor de Dios puede llegar incluso a quienes no lo buscan, que su gracia no conoce fronteras. Orar por el enemigo es una manera de decir, no quiero odiarte. No quiero quedarme atrapado en esta prisión interior.
Te confío al Señor, para que Él haga en ti y en mí lo que yo no puedo hacer solo. Y esa oración, aunque silenciosa, cambia destinos. El verdadero rostro de la misericordia. La misericordia no es debilidad, ni es simple lástima. Es una fuerza que nace de la compasión de Dios. Y que es capaz de tocar las fibras más profundas del corazón humano. Cuando Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, nos está invitando a vivir según la lógica de la misericordia. Que es dar al otro no lo que merece, sino lo que necesita. Esta misericordia es profundamente escandalosa para el mundo. Porque no se ajusta a la lógica humana de justicia. Pero es precisamente esa misericordia la que puede transformar corazones. Restaurar relaciones y abrir caminos nuevos donde todo parecía perdido. Ser misericordiosos como el Padre es una vocación cristiana. Que implica mirar al otro con ojos nuevos. Sin prejuicios, sin etiquetas, sin condenas definitivas. Es ver en cada ser humano, incluso en el enemigo, la posibilidad de redención. El amor que purifica el corazón. Muchas veces creemos que el mal que nos han hecho es lo que más nos ha dañado, pero no es así. Lo que más nos daña es el odio que permitimos que se instale en nuestro interior como respuesta al daño recibido. Ese odio no solo nos aleja de Dios, sino que envenena nuestra alma. Distorsiona nuestra mirada, enferma nuestro corazón. Amar al enemigo, entonces, no es solo un bien para el otro, sino un bien para nosotros mismos. Es un acto de purificación, de limpieza espiritual, de liberación. Cuando decidimos no odiar, no devolver mal por mal, estamos eligiendo ser libres. Libres del resentimiento, libres del peso del rencor. Libres del pasado que nos oprime. El amor nos sana porque nos devuelve a nuestra esencia más pura. Haber sido creados por amor y para amar. Amar al enemigo en lo concreto. Esta enseñanza de Jesús no puede quedarse en palabras bellas o en reflexiones espirituales. Tiene que encarnarse en la vida concreta. En gestos visibles, en decisiones cotidianas. Amar al enemigo no siempre significa reconciliación inmediata. Pero sí implica un cambio de actitud interior. Que se expresa en cosas pequeñas, en evitar hablar mal del otro. En no alegrarse de sus caídas, en renunciar a la revancha. En tratarlo con respeto cuando lo vemos. Cada uno de estos actos va educando nuestro corazón y nos entrena en el amor verdadero. Nadie aprende a amar al enemigo de un día para otro. Es un proceso, un camino que se recorre con caídas, pero también con avances silenciosos. Jesús no nos exige perfección inmediata, sino sinceridad en el esfuerzo. Lo que Él mira no es si ya llegamos, sino si estamos caminando. La comunión de los santos y el amor universal. Amar a los enemigos también tiene una dimensión eclesial, comunitaria. En la Iglesia, no amamos solos. Contamos con el ejemplo, el testimonio y la intercesión de tantos santos y mártires que vivieron este mandato hasta el extremo. Pensemos en San Esteban, el primer mártir, que mientras era apedreado decía, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. O en Santa María Goretti, que antes de morir perdonó a su agresor. Estos testigos nos recuerdan que, con la gracia de Dios, sí es posible amar de esta manera. Su ejemplo nos inspira, su oración nos sostiene. Y nosotros, al amar a nuestros enemigos, también nos unimos a esa gran comunión de amor que trasciende el tiempo y el espacio. El corazón del Padre, siempre abierto. El pasaje concluye recordándonos que el Padre hace salir el sol
sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Esta imagen revela la profundidad del corazón de Dios. Su amor es constante, incondicional, universal. No cambia según nuestro comportamiento, no se apaga cuando lo rechazamos. Él sigue amando, esperando, ofreciendo misericordia. Esta es la fuente y el modelo de nuestro amor cristiano. No se trata de forzarnos a un ideal imposible, sino de dejarnos transformar por este amor hasta que fluya también desde nosotros. Cuando contemplamos ese sol que alumbra a todos por igual, o esa lluvia que cae sobre toda la tierra, comprendemos lo que significa ser hijos de este Padre. Amar como Él ama, vivir como Él vive, ser reflejo de su luz. La lógica del reino frente al instinto humano. Amar a los enemigos no es simplemente un consejo de buena conducta. Es una revolución del corazón humano. Naturalmente, el ser humano se inclina a la defensa, al resentimiento, al deseo de justicia por la vía del castigo. Jesús no niega esa inclinación, la supera con una lógica divina. Nos invita a vivir no desde la reacción instintiva, sino desde la transformación interior. No se trata de dejar de ver la injusticia, sino de responder a ella con una fuerza superior, el amor. Un amor que edifica la paz. El amor a los enemigos es la semilla de una paz auténtica. No se edifica una sociedad más justa con venganza, ni se construye el reino con violencia. Jesús nos muestra que amar al enemigo es desarmarlo desde dentro, es quebrar el ciclo de odio. ¿Cómo se puede hacer eso? Con oración, con paciencia, con verdad, con una vida coherente. Que elija la paz incluso cuando el mundo exige guerra. La oración como puente de reconciliación. Cuando Jesús dice oren por los que los persiguen, no nos pide una oración superficial. Nos llama a invocar la gracia sobre aquellos que nos hieren, para que Dios transforme sus corazones y los nuestros. Orar por el enemigo no lo justifica, pero lo humaniza. La oración nos da la fuerza para no ver al enemigo como una amenaza, sino como alguien que también necesita ser salvado. Imitar al Padre, la verdadera santidad. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta frase no nos exige una perfección técnica, sino una plenitud en el amor. Dios ama sin condiciones, sin parcialidades, sin intereses ocultos. Nuestra meta es reflejar ese amor total, completo. Imitar al Padre es crecer en misericordia, en generosidad, en paciencia, en perdón. Superar la reciprocidad egoísta. Amar solo a quienes nos aman es fácil, pero superficial. No transforma, no redime, no santifica. Jesús nos reta a romper la lógica del me das, te doy. El amor cristiano va más allá de la transacción emocional. Es una entrega libre, sin esperar nada a cambio, sabiendo que Dios es quien ve y recompensa en lo secreto. La diferencia cristiana. Jesús pregunta, ¿qué hacen de extraordinario? El cristiano está llamado a lo extraordinario. No a ser mediocre, no a ser tibio, no a actuar como todos. Ser discípulo de Cristo es vivir con radicalidad. Es caminar contra la corriente del egoísmo. No por orgullo, sino por fidelidad al Evangelio. La dignidad del otro, incluso del enemigo. El mandamiento de amar al enemigo. Parte de una verdad profunda, todos tienen dignidad. Incluso quien nos hiere no pierde su valor como hijo de Dios. Esta conciencia cambia nuestra forma de mirar. En lugar de ver un rival, vemos a alguien caído, a alguien perdido, a alguien que necesita luz. El amor como signo del reino.
El amor al enemigo es uno de los signos más claros del reino de Dios en la tierra. Es una señal profética que el mundo no entiende, pero que reconoce como algo sublime. Cuando un cristiano perdona, ora y ama a quien le ha causado daño, está siendo testigo del amor de Cristo. Se convierte en sal de la tierra y luz del mundo. Una decisión diaria. Amar así no es un sentimiento ocasional, es una decisión cotidiana. Cada día se nos presenta la oportunidad de elegir el perdón sobre la venganza, la misericordia sobre el juicio, la bendición sobre la maldición. No se trata de negar el dolor, sino de no dejar que nos consuma. Se trata de responder con el corazón de Cristo. La paradoja del amor cristiano. Amar a quien te hiere no tiene lógica desde la razón humana. Es una paradoja del reino. Solo desde la fe, desde una relación íntima con Cristo crucificado, podemos empezar a comprender este mandato. Dios no nos pide algo sin darnos la gracia para vivirlo. Nos invita a caminar en lo imposible con la fuerza del Espíritu. Ahí está el milagro, que el corazón se ablande, que el rencor se disuelva, que el amor venza. Un espejo donde mirarnos. Este pasaje del Evangelio nos sirve como espejo. Nos confronta con nuestra pequeñez, con nuestra tendencia al juicio fácil y a la defensa del ego. ¿Amo como Cristo me pide? ¿Puedo mirar a quien me hirió y desearle el bien sinceramente? ¿O sigo amando solo a quienes me resultan cómodos? Esta palabra nos obliga a examinar si estamos siguiendo un cristianismo cómodo o el Evangelio de la cruz. La libertad interior del amor verdadero. Perdonar y amar al enemigo no es someterse al abuso ni resignarse al mal. Es liberarse del dominio que ese odio tiene sobre el alma. Mientras odiamos, somos esclavos. Cuando perdonamos, cuando amamos, recuperamos nuestra libertad interior. Es ahí donde el amor muestra su verdadero poder, no en debilidad, sino en fuerza espiritual. En la capacidad de actuar desde la paz, incluso en medio del conflicto. Una propuesta revolucionaria. En un mundo donde se promueve la venganza, la cancelación, el ajuste de cuentas, Jesús se levanta como un revolucionario del alma. Nos dice que el odio nunca tendrá la última palabra. Que quien más ama es el más libre, el más fuerte, el más humano. Y que no hay revolución mayor que la del corazón que se niega a odiar. Amar al enemigo es un acto contracultural. Es el testimonio más poderoso que puede dar un cristiano. El amor que sana todas las heridas. Amar a quien nos hace daño no significa olvidar sin más. Significa decidir sanar, decidir no perpetuar el dolor. El amor de Dios tiene un poder sanador. Y cuando lo dejamos actuar en nosotros, también nosotros sanamos. Perdonar y amar se convierte en medicina. Y aunque no borre las cicatrices, transforma las heridas en fuentes de compasión. El modelo del Hijo en el Calvario. Jesús no nos pide nada que Él no haya vivido antes. En la cruz, mientras era humillado y torturado, oró por sus enemigos. Su amor no fue un discurso, fue sangre derramada. Fue silencio paciente, fue perdón en medio de la injusticia. Si queremos ser sus discípulos, no podemos huir de este modelo. La cruz no es solo redención, es camino. Y en ella aprendemos lo que es amar verdaderamente. El enemigo como ocasión de santidad. Dios, en su misterio, permite que en nuestra vida haya personas que nos desafíen. Que nos confronten, incluso que nos hieran. No porque desee nuestro sufrimiento, sino porque cada uno de ellos puede ser ocasión de crecer en santidad.
Si todo fuera fácil, si solo viviéramos rodeados de personas que nos aman, ¿cómo podríamos aprender el amor incondicional? El enemigo se convierte, en las manos de Dios, en un instrumento de purificación interior. La victoria que viene de Dios. Amar no es perder. En el mundo parece que el fuerte es el que grita más, el que se venga más rápido, el que aplasta a su enemigo. Pero en el reino, el verdadero vencedor es el que ama, el que perdona, el que bendice. Porque esa victoria no es del hombre, es de Dios actuando en el alma. Amar así es dejar que Dios pelee nuestras batallas, y eso siempre tiene fruto. Sembradores de reconciliación. El mundo necesita más que nunca personas que elijan la reconciliación. Hombres y mujeres que se atrevan a tender puentes, a desarmar los corazones, a apagar los fuegos del odio con la frescura de la misericordia. El amor al enemigo no es una opción para los espirituales, es el camino de todos los cristianos. Somos llamados a ser signos vivos de que el Evangelio es posible, incluso en las heridas más profundas. Una meta que se alcanza paso a paso. No se llega a amar al enemigo de un día para otro. Es un proceso que inicia con la decisión de no odiar, de no desear el mal. Luego viene la oración, el silencio, la entrega del dolor a Dios. Y con el tiempo, nace la compasión. No hay atajos. Pero con cada paso hacia ese amor, el alma se parece más a Cristo. Y ese es el mayor de los milagros. Una práctica diaria de humildad. Amar a quien nos ofende es una escuela de humildad. No se trata solo de una emoción momentánea, sino de una decisión diaria. A veces, con dificultad. Otras, con lágrimas. Pero en cada acto de amor hacia quien no lo merece, reconocemos que nosotros tampoco lo merecíamos, y Dios nos amó. El amor al enemigo nos desinstala, nos vacía del orgullo y nos hace volver al suelo donde germina la gracia. Vencer el mal a fuerza de bien. San Pablo nos dirá más adelante, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Esa es la esencia de este pasaje del Evangelio. Amar al enemigo es la manera más potente de romper el ciclo del mal. No se trata de justificar la injusticia, sino de responder con una justicia más alta, la del corazón de Dios. El bien, cuando es verdadero, tiene una fuerza silenciosa que desarma al más endurecido. El amor que revela a Dios al mundo. Cristo concluye este Evangelio diciéndonos, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. No se trata de perfección moralista, sino de amor perfecto. Un amor que ama sin reservas. Un amor que da incluso cuando no hay esperanza de retorno. Así es Dios. Y cada vez que nosotros amamos como Él ama, el mundo ve algo de ese Dios invisible. Nos convertimos en ventanas abiertas a su misericordia. Resistir con ternura. Amar al enemigo no es rendirse al mal. Es resistirlo de otro modo, con ternura, con firmeza, con esperanza. Es decirle al mal, tú no vas a gobernar mi corazón. No me harás igual a ti. No me contaminarás con odio. La ternura es una forma de resistencia que no se ve en los titulares, pero que construye el reino en silencio. Y eso es una revolución más poderosa que cualquier fuerza violenta. Amor que humaniza. El odio desfigura al ser humano. Nos endurece, nos encierra, nos roba la paz. En cambio, amar, incluso al que hiere, nos humaniza. Nos vuelve sensibles, compasivos, plenos. Dios no quiere que suframos por sufrir, pero sí que transformemos el dolor en amor. Ese es el milagro del cristiano, no dejar que el mal lo corrompa, sino que, con la ayuda del Espíritu, lo convierta en fuente de bien.
El corazón que intercede. Cuando Jesús dice oren por sus enemigos, nos abre un camino concreto. Porque a veces no sabemos cómo amar a quien nos ha hecho daño. Pero siempre podemos orar. Pedir por esa persona, traerla a la presencia de Dios, pedirle luz, sanación, paz. La oración por el enemigo nos cambia. Nos reordena interiormente. Y aunque al principio cueste, con el tiempo puede volverse un acto de compasión real. La escuela del Evangelio. El Evangelio no es una colección de frases bonitas. Es una escuela de vida. Y en esta escuela, amar a los enemigos es uno de los cursos más exigentes. Pero también uno de los más fecundos. Quien aprende este camino, se transforma. El discípulo de Cristo no se define por asistir al templo, sino por vivir el Evangelio incluso en lo más difícil. Y en eso, amar al enemigo es un diploma de cielo. El fruto escondido. Tal vez nunca veas el fruto de haber amado a tu enemigo. Quizá nunca cambie, nunca te agradezca, nunca se arrepienta. Pero el fruto está. Está en ti. En tu paz. En tu libertad. En tu semejanza con Cristo. Y quizás, en el misterio de Dios, también en el otro. Porque ningún acto de amor queda sin resonancia en el corazón de Dios. Y eso basta. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.